Bueno, bienvenidos otra vez a Encuentros del Séptimo Tipo en esta segunda temporada acerca de la voz de Dios. Bueno, en el programa pasado estuvimos viendo cómo es importantísimo esa unicidad de nosotros con el Padre y cómo el sistema religioso cuando se va corrompiendo y cuando dejamos de ver el momento presente, lo que Dios está hablando hoy, necesariamente construimos algo alrededor de lo que sucedió ayer o de lo que escuchamos ayer. Entonces vamos a seguir adelante con este tema. Padre, te damos a ti las gracias, te damos a ti la bienvenida, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Te damos la bienvenida a todos los hermanos que están escuchando, que tu Espíritu sea como una espada de dos filos que penetra para partir el alma, el espíritu, para discernir. Yo te pido, Señor, que a través de estos programas el espíritu del verdadero discernimiento de la palabra de Dios venga sobre cada uno. Padre, te damos gracias, damos la bienvenida a Anita, a Lorenza, a Simón, y te damos gracias por las cosas que vas a estar hablando a través de este programa. Amén. Amén. Simón. Bueno, estuvimos la vez pasada, quedamos en un profundo Selah, porque efectivamente, cuando empezamos a entender que tenemos un tesoro, que es la voz de Dios, que tenemos una llave, que es esta voz, que nos permite esta voz del Señor al recibirla, vernos en un espejo, que esta voz también nos permite entrar en una reforma, o sea, hacer cambios importantes en nosotros, y como creo que lo hemos recalcado todo el tiempo, los cambios más importantes no están afuera, están dentro de nosotros. Y entonces, cuando empezamos a ver esto, claro, nace la pregunta, y ahí es donde quedamos, yo creo que dándole vuelta a lo último que se habló, de cómo cuando sale la voz del Señor, muchas veces, como usted lo planteó, el molde que lo recibe, deforma el propósito original de esa voz para poder acomodarla, digamos, a lo que se me antoja. Entonces, creo que un dilema ha sido que la iglesia, porque han habido episodios de desviaciones en la historia de la iglesia desde su inicio, o sea, desde los que Juan mismo trata en su epístola, trata de cortar de raíz hacia adelante. Podríamos seguir revisando diferentes episodios de la historia de la iglesia, pero el punto es que la respuesta institucional ha sido, ok, vamos a poner reglas para interpretar la escritura. Esa ha sido como la respuesta inmediata. Y con estas reglas de interpretación de la escritura, entonces vamos a poder evitar esa herejía o esas desviaciones. El problema es que cada vez se han establecido diferentes reglas de interpretación, que son hermenéuticas básicamente, y la hermenéutica se va transformando al final en un lente con el cual leo de nuevo la escritura y de nuevo la malformo, porque por muy bien intencionada que sea esa regla de interpretación, va a deformar el propósito original. Ahora, según lo que el Señor nos estuvo hablando la vez pasada, el punto está en realidad en que nosotros nos miremos a nosotros mismos. O sea, en vez de poner reglas de interpretación de la escritura, darnos cuenta que el molde que deforma esto somos nosotros, y por lo tanto nosotros deberíamos buscar esa purificación, buscar nosotros esa, vuelvo al elemento anterior, esa unicidad con el Padre, volver a tener, buscar de la mejor forma, la forma más profunda, poder tener el carácter del Padre para poder entender sus palabras, y como bien se hablaba la vez pasada, que su voz tenga cabida en mí. Y efectivamente ese espejo en el cual me puedo mirar, ya no sea un espejo empañado, ya no sea un espejo, yo creo que todo nos ha pasado, salimos de la ducha y está todo el espejo empañado, no se ve nada, solo se ve una silueta. Y en este caso, claro, poder tener un espejo nítido significa quitar toda esta, no solo lo que está en nuestro corazón que pueda deformar o malinterpretar la voz de Dios, eh, sino también incluso reglas de interpretación, porque hoy en día toda teología es una regla de interpretación, digamos, toda teología es una hermenéutica, básicamente,
donde me dicen, esto tienes que creer, este versículo lee de esta forma, en cuanto a cómo leer la escritura. Y lo Y que es, cuando, y lo que es interesante, déjame aclarar un momentito ahí. Lo que es interesante es que esa misma palabra hermenéutica viene del dios Hermes, que era el que interpretaba los designios de los dioses griegos. Era el mensajero de los dioses. Entonces se hace una regla hermenéutica basada en un dios griego, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con, obviamente, con los dioses griegos. Entonces ahí ya empezamos con una serie de errores garrafales. Por eso dice Jesús, mi palabra no cabe en vosotros. mm, No entendéis, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Que el lenguaje del Espíritu de Dios no se puede meter dentro de la hermenéutica. amén, así es, así es. Y lo que es curioso es que hoy en día, claro, se habla de la hermenéutica como una disciplina a aprender. En mi caso yo la tuve que estudiar también en su momento, eh, pero también de diferentes teologías. Y las teologías básicamente también son hermenéuticas, porque también me genera una estructura por donde me encaminan y me dicen, ok, por aquí es que tú debes leer. Ahora, eso en cuanto a la escritura, pero cuando hablamos del recibir en el ahora, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, que de repente el Señor me habla en un sueño, digamos, o que me habla a través de algo, algún elemento, incluso de la tierra misma, un pajarito que viene y yo entiendo que Dios me está tratando de decir algo. También pasa que nosotros tenemos nuestra propia, entre comillas, hermenéutica, basada en nuestra cosmovisión, basado en nuestras creencias anteriores, que van deformando el mensaje si no busco purificarme yo mismo también, si no busco yo limpiarme y quitarme todo esto que va a mal interpretar, o sea, todos estos lentes de diferentes colores que tengo que sacármelo para poder entender lo que el Padre me está diciendo. Y yo creo que ahí hay algo que es fundamental, y es que no debemos apresurarnos, creo yo, en mi experiencia, esto es pura experiencia personal, pero creo que lo peor que uno puede hacer es apresurarse a decir, Dios me dijo esto de golpe, digamos, a menos que tenga la certeza en el espíritu ya con todo. Pero hay veces en que Dios me dice algo que yo necesito masticarlo por lo menos un buen tiempo, 1, 2, 3 días, una semana, un mes. Yo he estado a veces pegado con algo que Dios me dice por varias semanas, buscando realmente captar la esencia de lo que me está diciendo y no reinventarme el mundo a mi antojo y usar a Dios como excusa para eso. Y ahí estás tocando algo que es pivotal, que es verdaderamente, pues algo que en lo que ha caído muchísima gente, ¿no? Dios me dijo y lo tengo que soltar ya, y eso no es cierto. O sea, yo tengo revelaciones. Por ejemplo, mi libro de Regiones de Cautividad, me tardé 10 años en escribirlo. 10 años meditando en el Señor, 10 años que no me fuera yo a equivocar, 10 años buscando realmente el punto de la verdad, cómo pulirlo, cómo ir yendo más adelante. El libro de Apocalipsis, me tardé 12 años. 12 años buscando a Dios, porque había muchas cosas que obviamente rompían con las estructuras que me habían sido enseñadas. Y como dice mi esposo Emerson Ferrer, o sea, hay una diferencia entre el mundo y la tierra. El mundo es el sistema en el que yo creo. Y cada uno de nosotros, el mismo mundo lo dice, cada cabeza es un mundo. Somos como una esfera con todo lo que yo creo. Y aquí es donde viene la malinterpretación, porque yo puedo estar diciendo una cosa y tu esfera de creencias está interpretando completamente otra. Esto no es el espíritu de Leviatán. Esas son dos esferas de cosmovisión diferentes que se están encontrando y están interpretando una misma palabra. Entonces, aquí es muy importante entender que lo que yo creo forma el mundo en el que yo vivo. Si yo creo que el mundo se va a acabar mañana, pues voy a vivir en una cantidad de tensiones espantosas, voy a prepararme porque ya se va a acabar el mundo y todo este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando fuimos a la Antártida, una de las cosas, pues tú estabas con nosotros allá en la Antártida, cómo Dios nos mostró cómo del Abaddon, que es el asiento de destrucción
del mundo de las tinieblas, salía toda una serie de proyectos y una serie de planes demoníacos que hacían toda una capa de tinieblas sobre la faz de la tierra. La pudimos ver en el mundo espiritual, y cómo la iglesia veía todos estos mensajes de destrucción y creían que era Dios hablándoles, que se va a destruir la tierra, que se va a destruir el mundo, porque ya los mayas dijeron, no, es que se va a destruir acá, y viene un tsunami, se va a desaparecer la Florida, y se va a desaparecer Hollywood, se va a desaparecer todo, y que lo que estaban escuchando es ese ámbito de todas las voces que suelta el Abadón. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque si no conozco esta capa de tinieblas que está sobre la tierra, entonces como profeta de Dios empiezo a oír cosas, digo, es Dios. No, no es Dios. Dice la palabra, Jesús dice, yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que yo he hablado, ella os juzgará en el día postrero. Y aquí está hablando de un principio espiritual. Y es que las palabras son eternas. Por eso es tan importante lo que hablamos con nuestra boca. Porque lo que hablas con tu boca se quedó en el mundo espiritual. Y eso que hablaste en el mundo espiritual, eventualmente se te va a regresar. Tú lo hablaste, tú lo creíste, tú le diste forma y pensamiento. Entonces, ha habido tantas palabras de destrucción en las cuales la iglesia y el mundo entero y las películas de Hollywood se ponen de acuerdo con la destrucción, que es lo que están haciendo es jalando destrucción. Entonces, cuando yo estoy creyendo en destrucción, ¿qué estoy haciendo? Estoy gravitando una sustancia de destrucción sobre mi vida. Pero Dios no es un Dios de destrucción. Dios no vino a destruir el mundo. Jesús no fue enviado para destruir el mundo. Jesús fue enviado para salvar el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, no sería el pensamiento coherente de Dios, que amó al mundo de tal manera que lo quiere salvar, y llegar y destruirlo cuando más de 8 billones de personas no son salvas. Entonces, aquí es muy importante entender que tiene que haber una coherencia. Dijimos en el programa anterior que el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, la palabra profética tiene que ser coherente con lo que es Jesús. Jesús actuaría de esta manera, Jesús diría esto, es la sustancia y la esencia del pensamiento de Dios esta palabra, o se contrapone a quien es Dios realmente. Eso nos va dando un parámetro espiritual de cómo juzgar la profecía. ¿Gloria? Y ahí, con lo que estás diciendo, tía, volvemos mencionabas en el programa pasado, la voz de Dios trasciende el mundo. Y creo que esa es una esencia súper, es completamente poderosa. Una esencia que trasciende, esa es la esencia de Dios. No estamos sujetos, como Él nos hizo, somos un espíritu con diversidad de sentidos y nuestro espíritu está hecho ilimitado. Y con esa esencia y manera en la que estamos hechos, estamos hechos para trascender el mundo de nuestros días. Las maneras de pensar, vengan de donde vengan, de sociedad, de tal vez todos estos aspectos teológicos que moldean nuestras creencias, pero nosotros estamos hechos para trascender. Y cuando escuchamos la voz del Señor, creo que todos nuestros espíritus lo están escuchando. Sea si estamos conscientes del momento y empezamos a practicar el volvernos familiares al ámbito de donde venimos, entonces empezamos a tener estos momentos que son en sí mismos completamente santos, porque el Señor mismo está hablando. Veamos también que la fe es un elemento clave. La fe empieza a santificarlo todo y se vuelve una atmósfera donde tu espíritu se abre y sabes que lo estás escuchando a Él. Y cuando lo sabes, se vuelve el ancla más poderosa. Te empiezas a
apasionar por querer buscar todos esos momentos donde lo puedas escuchar y puedas otra vez abrirte a las dimensiones de eternidad. Y ese es el pacto que Jesús tiene con nosotros, poder vivir en la eternidad hoy. Y la eternidad, por definición, es trascendente de la era, de las maneras de pensar, de cualquier teología. Y creo que eso también se vuelve un ancla para empezar a juzgar, ay, no me encaja con cómo yo conozco a Dios. No nada más con cómo me hicieron conocer a Dios, sino te lo puedo decir en ese momento tan santo, cuando lo vi, cuando indudablemente te puedo decir, lo conozco. Y me dijo una palabra, me dijo, te amo, pero toda la atmósfera alrededor es tan santa y es tan verdadera que opaca todo lo que el mundo y todo lo que algo temporal ofrece. Y ahí es interesante que muchas veces, no muchas veces, creo que siempre, en la esencia de nuestros espíritus y como Él nos creó, el Señor usa ese lenguaje para hablarnos. Un ejemplo, a mí me encanta jugar tenis y creo que lo tengo además en la sangre. Tengo una abuela que fue campeona de tenis y me hizo nacer con una raqueta en la mano. Entonces, me encanta y me apasiona mucho estar en una cancha de tenis. Entonces, hay momentos en los que fueron de esos momentos donde mi espíritu se abrió y dije, wow, aquí me está hablando el Señor. Está esta atmósfera de fe, esta atmósfera de santidad, y todo se vuelve como cámara lenta, y mi espíritu empezaba a captar un lenguaje que viene de Él, y estaba un poco compuesto de un lenguaje tenístico. Así, me imagino que a no mucha gente le habla el Señor así. Por ejemplo, tenía un entrenador que me decía, Lorenza, tú olvídate de todo. Lo único que tienes que hacer es ver la pelota. Ve la pelota. La pelota te va a guiar, te va a hacer moverte, te va a decir a dónde ir, te va a decir con qué intensidad pegarle. Olvídate de todo, ve la pelota. Qué gran paralelo para decir, olvídate de todo, ve a Cristo, el apóstol de tu fe. Ten tu mirada fija en Él. Entonces, pero nada más lo capté así, obviamente, porque adentro de mí ya no estaba yo con el lente de decir, la espiritualidad y perseguir las cosas de Dios tiene que ser en un ambiente callado, me meto en mi cuarto. Que claro que lo hice, fueron los momentos que empecé a conocer al Señor, me encerraba en mi cuarto y simplemente trataba de abrirme a Él. Pero a consecuencia de eso, los momentos de vida se empiezan a ser eternos. Entonces, en palabras de otra persona, lo empiezas a escuchar a él hablar. Entonces ya agarré la pelota y dije, ay no, aquí me quieres enseñar algo. Entonces empecé a ver la bola y empecé a ver la bola y bueno, entrenaba mucho y en varias ocasiones me empecé a dar cuenta que también mis movimientos en la tierra se empezaban como a hacer un merge, ya completamente unir con movimientos eternos. O sea, sentía yo que ya no estaba moviéndome en el tiempo. Y con el tenis es súper interesante. Si han visto un partido y han visto cuando miden el kilometraje de los saques, por ejemplo, es imposible meterle lógica. Van los saques de Zverev, de Tsitsipas, van a más de 200 kilómetros por hora. Quien recibe ese saque no está pensando en a dónde me muevo, le tiro a la derecha, 3 pasos, golpe. No, es como hay una interacción de tu espíritu. Hay una interacción que es mucho más etérea que material. Ahora, ¿cuánto más si estás consciente de él y que puedes tienes alcance a la eternidad estando aquí en la tierra? Entonces había movimientos que empezaba a sentir, ay, lo veía tan lento, pero la pelota venía súper rápido, pero lo estaba yo viendo como en cámara lenta, y así, con delicadeza le pegaba la pelota y empecé a ver que mi tenis mejoraba. Y efectivamente lo único que yo estaba haciendo era estar atenta a la pelota. Se llenaba me encantaba porque la cancha entera empezaba a cubrirse de esta atmósfera de fe.
Uno, yo me emocionaba mucho, pero no era la emoción, era que había fe en la cancha y era posible divertirnos. Y el fruto en la cancha no sé realmente cuál fue, si mi entrenador tuvo también una experiencia con el Señor ahí, pero yo estaba segura, los cielos estaban abiertos. Y esta experiencia me causó a mí una gran imagen, donde el Espíritu de Dios podía enseñarme cómo moverme cuando lo escuchaba a Él, cuando lo veía a Él. O sea, había un lenguaje. Muchos de los lenguajes no son palabras, una frase, ni siquiera una escritura. Es todo un lenguaje que abarca la vida entera. Y si le damos respuesta a una pregunta tal y como, bueno, ¿y qué sentidos están involucrados al escuchar la voz de Dios? ¿Es nada más nuestro oído? No, desde luego que no. Él nos habla con un lenguaje que Él puso adentro nuestro. Y es tan sagrado y tan esencial que creo que Dios mismo es celoso de los moldes que fueron impuestos, que los adoptamos, y que no nos bloquean de nuestra verdadera esencia. Entonces, con más de lo que nunca, tenemos que quitárnoslos, porque ahí está todo un lenguaje de la eternidad adentro de nosotros. Y si estamos atentos, ese lenguaje con que nos habla, nos empodera, genera dimensiones de vida alrededor de nosotros, los resultados, el fruto es traer vida en todos los lados donde nos movemos. Si nuestra estructura es que cuando escuchamos la voz de Dios, el fin último es predicar en una plataforma o enseñar, no sé, obtener simplemente una plataforma porque así fuimos establecidos, ese no es el fin último. La voz de Dios puede abarcarnos en un momento y transformar toda la atmósfera donde quiera que estemos. De hecho, nada más hay un ejemplo. Hay una película que me encanta, se llama Inquebrantable. Véanla. En resumen, se trata de un prisionero de guerra que se lo llevó el ejército de Japón cautivo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo su carácter es, por así decirlo, un lenguaje. Y llega un punto en donde lo están castigando en el campo de prisión y lo hacen levantar un pedazo de madera muy pesado y quedarse con él hacia arriba horas y horas y horas. Entonces le está gritando el general japonés castigándolo. Y su carácter es un carácter súper manso, un carácter que perdura todo, que persevera todo y que es cero rebelde. O sea, aún en el grado de ser sometido, su carácter manso era sometido, no por débil. Esa es una fortaleza, el ser manso de espíritu. Y cargaba la cosa esta de madera. Y entonces escuchaba los gritos del que lo castigaba, pero él sabía, no, yo permanezco. Y en el punto de debilidad más grande, de algún lugar interno, saca una fuerza y lo levanta, y lo levanta, y lo levanta. Y yo pienso que ahí, un prisionero de guerra como él, porque está basado en una historia real, estaba con su fe condenando y derrotando a Japón como poder y estructura que llevaba toda una estrategia de guerra. Y en ese momento derrotó a Japón. Y esa fue su plataforma de predicar la palabra interna que él tenía. Wow. Qué poderoso. Wow. Y da con un punto, creo que está en toda la escritura, todo lo que has mencionado, Lorenza, y es que la voz de Dios finalmente es una experiencia. O sea, incluso todo lo que está escrito fue primero hablado y experimentado por los profetas del antiguo pacto, por los patriarcas, en fin. O sea, incluso por Moisés, digamos, él experimentó todo lo que escribió y que fue plasmado luego en el Pentateuco. O sea, al final la voz del Señor es una experiencia, tal como dices tú, es una experiencia que vivimos con todos los sentidos. Ahora nosotros tenemos, como decía Anita también en su momento, o sea, antiguamente la Torá tenían que ir a leerla a la sinagoga
La iglesia del primer siglo, la mayoría no sabía leer. ¿Para qué decir la mayoría de las mujeres que ni siquiera les permitían estudiar? Y por muchos años la iglesia recibió, caminó con la voz de Dios de manera muy experiencial. Lo que pasa es que después aprendimos todo a leer, digo, aprendimos todo a leer y no es malo. El problema es que nos transformamos en un pueblo de información, de estudio de información, de tomar información. Y eso no sería un problema si no desecháramos la experiencia de la voz de Dios. Yo creo que ahí está el punto. Al final, a mí me gusta mucho estudiar, digamos, me gusta mucho leer la escritura. Yo creo que le he dado 20, 30, 40 vueltas a la Biblia. eh, Me gusta mucho, pero entiendo la necesidad de experimentar la voz de Dios continuamente, porque esa experiencia en la voz de Dios me transforma. Yo siento la transformación. Pensaba en cuando estaba describiendo lo del tenis, se me venía a mí cuando Dios dice, yo envío mi palabra y no vuelve vacía. Y de hecho, Jesucristo como hijo también es la voz de Dios al mismo tiempo, enviada. Y yo creo que entró con esa velocidad entró a la tierra y solo algunos por la fe pudieron seguir esa voz, seguirla y captarla, así, al punto de que el tiempo ya no corría para ellos igual. O sea, yo estoy seguro que, pues, voy a dar un ejemplo, Juan y Judas estuvieron sentados en la misma mesa, experimentaron el envío cuando lo envió a los 70 Jesús, por ejemplo, y les dijo, vayan y hagan esto. Judas estaba ahí, Judas volvió también y seguramente vio demonios salir, pero ¿cuál es la diferencia? La fe que pongo en esto, en esa clave que te decía el entrenador, sigue la pelota, sigue la voz en este caso, persigue esa voz, quédate ahí, porque mientras estoy ahí experimentándolo, lo estoy siguiendo, pero lo estoy experimentando al mismo tiempo, aún el tiempo deja de correr igual para mí y entro en esta atmósfera de la voz del Señor. Como decía, a mí me gusta estudiar, pero yo sé que necesito experimentar la voz de Dios. No me puedo quedar solamente con 3, 4 cosas de información, que la raíz de tal palabra es esta, en fin, con todo ese asunto, que está bien, a mí me gusta, yo por ejemplo puedo decir con toda seguridad que a mí me gusta eso, pero no me satisface si no tengo la experiencia de la voz de Dios, si no entro en esa voz que te quiebra, un día te hace reír, al otro día te hace llorar, digamos, un día, a mí me ha dejado frustrado en algún momento, me siento frustrado porque Dios me habla de tal manera, me para frente a ese espejo de tal forma que yo empiezo, y hay otros días en que no, me levanta de golpe así, me quita toda la frustración de golpe, o sea, es una experiencia profunda y de entrar dentro de eso que lo vivimos con todos los sentidos. Y fíjate que todo, de toda la experiencia del tenis a la película, o sea, era verdaderamente Dios ministrando a través de ti, Lore. O sea, yo creo que todos los que estamos viendo esto, ustedes en sus casas, nosotros aquí, sentimos esos momentos en los cuales no quitamos los ojos de Jesús. Y viene a mí este versículo en Juan 17, donde dice Jesús y le está hablando a sus discípulos, ¿no? Para que sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. O sea, esos momentos donde viene ese quebrantamiento como el de la película Unbreakable, esos momentos donde estás viendo la pelota, pero no es la pelota, o sea, sino es la analogía de no quitar los ojos de Jesús. Son esos momentos, como decíamos la clase pasada, de esa unicidad perfecta, donde lo que le estabas diciendo, Simón, se ralentiza el tiempo y donde absolutamente todo lo que nosotros pensamos que queremos o deseamos o tenemos ganas pasa a un lugar completamente irrelevante porque
esa diosidad, porque no tengo otra forma de describirla, es la que está tomando el control de absolutamente todo y tú estás sumergido en esa atmósfera donde el tiempo es irrelevante, donde las cosas son irrelevantes, donde su presencia es lo que está inundando absolutamente todo y no necesitas palabras, no necesitas nada más que estar en ese momento perfecto de unicidad con todo. Estoy wow, en un selah, wow. Yo creo que todo empieza, en lo que tenemos que entender es el fundamento de dónde empieza todo. Quiero compartir con ustedes una palabra en Hebreos, capítulo 8. Dice, versículo 8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, estamos hablando de que escuchar la voz de Dios como en forma genérica, porque antiguamente pues nada más los profetas escuchaban, pero ahora Dios se abre a través de Jesucristo para que todos lo podamos escuchar, y esto tiene que ver con el nuevo pacto. O sea, entender el nuevo pacto tiene que ver con entender esto que estamos diciendo, con entender esta voz de Dios. Pero ¿cómo empieza todo esto? Entonces dice, estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, el nuevo pacto es completamente diferente al antiguo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el espíritu. El antiguo pacto tiene que ver con hacer, no hacer, las reglas, esto, la religiosidad, las ceremonias, los días, las fechas. Eso es el antiguo pacto. Pero aquí dice, no como el pacto que hice con sus padres. Y aquí es donde está el grave error de buscar parámetros antiguos y tratar de meter lo antiguo en lo nuevo. Entonces dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, todo empieza, si voy a escuchar la voz de Dios, mucha gente dice, no, yo quiero escuchar la voz de Dios y quiero escuchar los ángeles. No, lo primero que tiene que suceder es que Él ponga sus leyes dentro de ti, que Él ponga su voluntad dentro de ti, que Él sea el formador de tu vaso. Así como hablabas del alfarero, que llegó a la casa del alfarero y rompió el vaso. Tiene que haber ese rompimiento de las viejas estructuras para que el Señor forme en nosotros un nuevo vaso donde Él pueda hablar. Si las leyes de Dios no están formadas dentro de nosotros, no estamos en el nuevo pacto. A lo mejor tienes toda una estructura religiosa y sigues un montón de reglas y fechas judías y quién sabe cuánto, pero las leyes no están en tu espíritu. La formación del espíritu divino no te ha hecho un templo donde descansa esa santidad, donde habla esa santidad, donde viene toda la presencia de Dios que como tú dices, un día te hace llorar, un día te hace reír, y seguramente al muchacho de la película de Inquebrantable, porque de hecho él hace un pacto con Dios. Y si ya vieron la película, cuando se lo va a comer el tiburón, él dice, si nos salvas de esta, yo me hago un siervo tuyo. Y esa fuerza viene porque él verdaderamente se hizo un siervo de Dios, ¿no? Y de hecho creo que al final de la película dice que se hizo un siervo y sirvió a Dios el resto de su vida. Pero todo esto para decir cómo empieza todo.
Porque yo conozco mucha gente que todavía están con unas mentalidades pecaminosas tan increíbles, en unas angustias, corriendo los médicos para aquí y para allá. O sea, la ley de Dios no está en ellos, pero tienen unas experiencias que ya se les apareció el arcángel Gabriel y les dijo quién sabe cuánta cosa, y ya Dios se los arrebató al tercer cielo, y todavía están luchando, pero no puedo dejar de fumar, hermana, ¿qué hago? O sea, primero tiene que ser establecido el templo. Si el templo no está establecido y el altar no está establecido, ¿cómo empezó toda la reforma? Vamos al tiempo de Babilonia. Cuando Israel estaba cautivo en Babilonia y Dios los va a sacar a través del sumo sacerdote Josué, a través de Ciro, rey de Persia, y toda esa pequeña reforma o esa gran reforma que empezó en aquel entonces. Lo primero que va a hacer Israel va a ser levantar un altar a Dios. Antes de levantar ni un centímetro del templo, lo primero es la edificación de ese altar. Si tu vida no está en el altar de Dios, sin altar no hay templo. Pues queremos edificar un templo. Muchas gentes, en el peor de los casos, van a un templo. Pues el nuevo pacto no es ir a un templo. Por eso dice que el nuevo pacto no tiene nada que ver con ir al templo. O sea, una cosa es congregarnos para adorar, para recibir una enseñanza. Qué bonito, qué precioso. Pero el templo tiene que estar edificado en ti. No puedes ir al templo. Si nada más vas al templo, estás perdiendo toda la sustancia. Entonces, primero todo empieza en un altar. Todo empieza con Dios escribiendo las leyes, las simientes, escribiendo el logos dentro de ti. Entonces, a partir de ahí vas a empezar a tener esas experiencias gloriosas, esa fuerza que sale, ese amor que no puede ser vencido con nada. O sea, la palabra de Dios hablada en nuestros corazones, primeramente es la sustancia de su infinito amor, porque es con el infinito amor del Padre con el que vencemos todas las cosas. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con escuchar la voz de Dios, tiene que ver con esa epístola escrita dentro de ti, que está realmente escrito dentro de ti. No una teología, sino el conocimiento de Dios. Y por eso en esa unicidad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Y el conocimiento es esa relación íntima en cual Él pone sus deseos. Los deseos, dice, el que se deleita en Jehová, Él concederá los deseos de su corazón. Pero el que se deleita en Jehová va poniendo los deseos del Padre como sus propios deseos. Entonces, ya los deseos de tu corazón, pues no es tener una casa hermosísima en el mejor fraccionamiento de tu ciudad. Ya eso, como decía Ana, pues es irrelevante. O sea, son añadiduras que vienen con el reino. O sea, fijaos en los lirios del campo, que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, en vez de estarte preocupando si te vas a poner conforme al último grito de Versace, esas cosas, digo, empiezan a ser irrelevantes. Entonces el nuevo pacto empieza, el oír la voz empieza. ¿Cómo ha escrito Dios sus leyes en ti? Esta es la primera pregunta. Aquí empieza todo. Cuando soy del nuevo pacto. Y entonces puedo escuchar a Dios. Pero si eso no está escrito en ti, o sea, ¿cuántas veces no nos escriben personas? No, hermana, es que yo sigo a Dios desde hace 20 años, pero mire, mi vida continuamente llega el demonio y me ataca, y llega el otro demonio y quién sabe cuánto, y ya me robaron quién sabe quién, y por acá y por allá, y el demonio, y el demonio, y el demonio, y el demonio, y su vida está llena del demonio. O sea, si realmente las leyes de Dios y su espíritu está dentro de nosotros, Él dijo, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y Él convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto yo voy al Padre, y de juicio, porque yo he juzgado al príncipe de este mundo. O sea, el conocimiento de Dios en ti
te va a llevar a la absoluta convicción de la victoria de Jesucristo. No vas a estar preocupado por los demonios. Los demonios honestamente están preocupados a ver qué va a hacer Ana ahora. Ahí sí ya están temblando. A ver qué se le va a ocurrir a Ana, a ver qué va a oír Ana. Están temblando. Pues yo ya establecí mi vida que los que tiemblan son ellos, no yo. ¿Por qué? Porque se formó en mí un templo, donde Él habla y yo ejecuto. El Señor dice, ahora es ahora, no es mañana ni me lo pienso. Si dice, espera, espero, no me acelero. Porque lo conozco. Conozco su sustancia. Y esto es lo que Dios quiere. No simplemente oír palabras o como decíamos anteriormente, o sea, cómo se ha corrompido. Ay, hermana Ana, qué bueno que ya vino a mi ciudad. El Señor me dijo que usted tenía una palabra para mí. No, pues a mí no me había dicho nada el Señor que tenga una palabra para ti, eso es adivinación. Los profetas se volvieron adivinos. Ay, profetíceme, hermana, profetíceme. Y llega un día un profeta y a la semana siguiente viene el otro profeta. Ay, profetíceme otra vez. Y va a ir el otro, profetíceme. Entonces, es como correr a los adivinos. Pues eso no tiene nada que ver con la palabra profética. La palabra profética es el testimonio de Jesús, es la sustancia de Jesús, es lo que te hace crecer en Jesús. Ya entonces entraste al nuevo pacto. Entraste al nuevo pacto cuando te formaste como templo de Dios. No cuando dijiste Jesús, Jesús y fuiste un templo. Ahí quizás empezó un proceso de tu salvación si es que permaneces en la fe. Es muy real esto. O sea, yo viví este proceso hace no mucho tiempo. Y una vez que ese templo es establecido, o sea, una vez que esa semilla está arraigada adentro, llega una convicción de pecado a establecerse en ti, que cuando me he caído, porque tampoco voy a decir que a partir de ese momento soy una santa y no cometo ningún error, no es cierto, soy humana y la riego mucho más de lo que me gustaría que fuera, pero en el momento en que sucede y siento esa separación era algo que antes yo no sentía, esa separación era algo que yo antes no era consciente, pero hoy en día soy consciente de mi unicidad y cuando me caigo, siento esa separación. Y en el momento que siento esa separación, algo adentro de mí se rompe. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero vivir en esa separación. Y entonces voy de nuevo a la cruz y entrego eso que sea lo que yo me haya equivocado para volver a alinearme. Y eso es lo que tenemos que ser como hijos. Eso es lo que tenemos que buscar como hijos. Y hay muchas veces en las que en esa unicidad lo único que quieres es estar en silencio con papá. Que no te diga nada, más que simplemente estar. No sé si a todos nos pasa esto en esta dimensión y sé que muchos se van a identificar con esto. Muchas veces cuando conoces a alguien, cuando inicias una relación con una persona, al principio como que todo el tiempo quieres estar hablando, ¿no? Y quieres estar conociendo y ay, no, se va a hacer el silencio extraño y nadie tiene nada que decir y ay, qué cosa tan extraña. Pero a medida que la relación empieza a fundamentarse, a medida que esa relación empieza a sentarse, en la cual ya no necesitas estar pensando en qué estará pensando, sino simplemente disfrutas la compañía y la esencia de esa persona, así es igual con el Señor. Que llegan esos momentos en que lo único que quieres es estar allá adorándole porque ama su presencia, porque no quieres estar sin Él más. Lo único que quieres es adorarle y darle gracias y empiezas a vivir en una eternidad donde el tiempo es irrelevante, donde todo a tu alrededor es irrelevante porque estás con tu amado y tu amado te puede hablar o no, no importa, porque estás con él, porque tu templo está con él, porque estás en esa unicidad y esa simiente está arraigada dentro de ti. Ay, qué hermoso. Yo tuve una experiencia muy hermosa en una ocasión que Emerson y yo estábamos despertándonos todos los días
en las madrugadas. Bueno, seguimos despertándonos en las madrugadas, pero en aquel entonces así era. Y entraba en el espíritu. Estaba esperando oírlo, estaba esperando oírlo. Pasaba un día y nada, y otro día y nada, y otro día y nada. Ya como a los 10 días, pues ya me preocupé. Dije, Señor, pues estás enojado conmigo, ¿por qué no me hablas? Yo soy tu profeta, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya me sentía, yo decía, algo me está pasando. Ay, tan lindo, el Espíritu Santo vino y me dijo, no, simplemente vine aquí y encontré un lugar de reposo. He estado reposando a tu lado. Me encanta reposar a tu lado. Entonces, así como dices, cuando la relación está firme, pues no se necesita estar wiri, 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 bla, 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 bla. Una palabra, una caricia, son suficientes porque la relación está afianzada. Y es tan hermoso cuando Dios puede venir a una persona y encontrar reposo y no encontrar nada más la queja de esto y la queja de otro y pídeme esto y pídeme el otro y dame aquí y dame allá y me quejo de esto y por acá y por allá y por allá y es un bullicio. Y Dios quiere venir a abrazarte, a descansar, a poner su cabeza junto a la tuya y lo único que encuentra es una gotera de agua. Ting, 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 ting. ¿Cómo quieres que sea tu relación con Dios? Como ese amor infinito del cual hablaba Ana, o como esa casa de la mujer rencillosa, que todo lo que dices es una gotera. El Señor dice, ya, ¿hasta cuándo va a creer en mí? ¿Hasta cuándo le va a dejar de dar lugar al demonio? Amén. Bueno, creo que el Espíritu vino a abrazarnos a todos. Sí. Pues Amén. amén. Disfrútalo. Disfrútalo profundamente. Y Padre, yo oro que cada persona que nos esté escuchando abra sus corazones en este momento. Y que ese delicado Espíritu Santo que quiere entrar a abrazarlos, a sentirse a gusto en la casa de carne que son cada uno de tus hijos, puede encontrar en ellos esa alegría formada por el Padre dentro de sus corazones. Y en este reposo y en este gozo, pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana en esta segunda temporada de Encuentros del Séptimo Tipo. Que el Señor los bendiga a todos.